Para entrar de lleno con este tema, nos vamos de inmediato a la Asamblea Legislativa con nuestra directora Laura Martínez. Buenos días. Buenos días, 6:50 de la mañana. Gracias, compañeros. Ayer surgieron varias informaciones relacionadas con el tema hacendario. Primero, entró en vigencia la reforma fiscal que implica una serie de cambios en empleo público, en regla fiscal, también en el tema tributario. Y precisamente ayer se dio a conocer la lista de las personas que han declarado por un año o por más años, o hasta 10 años, de empresas o sociedades, han declarado cero ganancias. Ese estudio, este documento, forma parte, digamos, de una elaboración que hace permanentemente la Contraloría General de la República. 3 documentos ha elaborado, uno de grandes contribuyentes, de medianos contribuyentes, no los llaman así, les llaman empresas territoriales, y otro de profesionales liberales. Bueno, pues se reveló uno de ellos ayer por parte de las autoridades de Hacienda, luego de un recurso de amparo presentado por una organización civil, una organización no gubernamental. Y también ayer se dio a conocer la calificación de Moody's sobre Costa Rica, que la bajaba. En fin, muchísimas informaciones, esto a pesar de que ya se había aprobado la reforma fiscal. Muchísimas informaciones se generaron ayer. Y hoy, para hablar sobre esos temas, nos acompañan varias personas, por supuesto, vamos a tenerlas esta mañana. Está con nosotros el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, está con nosotros también Melvin Arita, economista, la economista Sofía Guillén, y también nos acompaña Carlos Campos. Carlos Campos es el representante de esta organización Territorios Libres, que presentó, Territorios Seguros, gracias por la corrección, don Nogui Acosta. Territorios Seguros, que fue la que presentó el recurso de amparo para conocer las listas de personas que hayan declarado, de empresas o sociedades más bien, que hayan declarado cero ganancias o pérdidas. Bien, son muchísimos temas, vamos a ver. Y por supuesto, lo que más ha generado controversia y lo que más ha sido discutido y han reventado las redes sociales es el nombre de conocer bancos privados, conocer hoteles, conocer empresas, conocer también empresas de telefonía, Autopistas de Sol está allí, ¿verdad? También centros comerciales como Multiplaza, incluso hoy el Grupo Nación hace una aclaración, me parece, sí, la hace hoy, en torno a que allí aparecen ellos también. Cervecería Costa Rica, Florida de San Farm también han hecho aclaraciones de que ellos son un holding, de que son un grupo, que esa no es la empresa que paga impuestos, en fin, varias aclaraciones, sobre todo de estos grupos que he citado, y muchísima indignación también en las redes sociales. La Nación aparece en la lista y ella hizo hoy una aclaración sobre ese tema. Bien, entonces, inicialmente, quisiera preguntarle, don Nogui, ¿por qué, finalmente se revela ayer o hasta ayer esta lista de las personas que habrían contribuido, o más bien, que habían declarado pérdidas o cero ganancias en los últimos años? Buenos días, don Nogui, viceministro. Buenos días. Yo quisiera hacer primero una aclaración. Sí, adelante. La presentación del amparo viene a arrojar luz sobre un tema que, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, lo habíamos interpretado como que era información confidencial. La sala nos señala que esta información deja de ser confidencial y que la debemos publicar. En este sentido, no es que el Ministerio de Hacienda no lo hubiese querido hacer de mutuo propio, sino porque tenía una interpretación que la sala viene a corregir y que nos da la oportunidad de hacerlo. Y en este sentido lo hicimos este miércoles pasado, o sea ayer, y lo haremos cada año al momento de la declaración. Nos parece que es un tema de transparencia y es un tema que nos da a nosotros la oportunidad de generar una sensación de riesgo, así como publicamos la lista de personas morosas, así publicaríamos aquellas personas que no generan utilidades. Y aquí es importante hacer 2 acotaciones. Tener pérdidas no es malo y estar en grandes contribuyentes no significa que sea evasor.
Grandes contribuyentes son empresas que cumplen unas características que les permite a Hacienda tener una gestión más cercana de estas empresas. Dentro de las definiciones de gran contribuyente está tener activos por más de 50.000 millones de colones. En el caso de las holdings, como son las tenedoras de acciones, tienen todo el capital de estas empresas. Y en este sentido, las holdings sin actividad económica siguen siendo fiscalizadas. Y por eso, tal vez las aclaraciones del Grupo Nación, en algún momento, las aclaraciones de Florida Ice and Farm, Cervecería Costa Rica, son relevantes. Y creo que nos llama la atención también a Hacienda de cómo estamos gestionando la fiscalización. Y en este sentido, también queremos aclarar algo. No porque una empresa sea gran contribuyente y tiene pérdida en un año, significa que evadió. Entonces, queremos también aclarar eso desde el punto de vista de Hacienda. Lo que es relevante es que hoy el ciudadano va a poder identificar aquellas empresas que por una u otra razón no están teniendo utilidades. Ya corresponderá a las empresas a dar una explicación de cara a la ciudadanía. Y algunas lo están haciendo. Por ejemplo, La Nación dice que ellas reportaron pérdidas en sus declaraciones de impuestos de 2014 y 2015 y una inversión de $44 millones en Parque Viva y cierre de productos generó ese resultado. Eso dijo Pedro Abreu, director ejecutivo de esa compañía. Eso lo están diciendo varias de ellas, ¿verdad? Y que por otras vías es que, bueno, ellos está explicando, el Grupo Nación está explicando por qué ellos habrían generado pérdidas. Sí, y desde el punto de vista de lo que ellos declaran ante tributación, es uno de los elementos que utilizamos para fiscalizar. Una empresa que tiene pérdidas 2 o 3 años, pues llama la atención y hace que Hacienda genere fiscalización. Hay que hacer una aclaración. Estas 131 empresas hay algunas que solamente aparecen en un año, pero como la solicitud fue quienes declararan pérdidas en los últimos 10 años, esas que tuvieron un año pérdida también van a aparecer en la lista. Bueno, eso es a raíz, me imagino, de que la Contraloría, ya vamos a ampliar con todos los participantes, la Contraloría reveló que 4 de cada 10 grandes contribuyentes declaraban 0 o declaraban pérdidas y decía por varios años, de acuerdo con ese informe de la Contraloría. Supongo que eso obedece a ello. Bueno, pero usted dice eso no es evasión. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Cómo entender todo esto y por qué? Tal vez yo no estoy diciendo que no sea evasión. Lo que estoy diciendo es que es lo que las empresas declaran y el Ministerio de Hacienda puede hacer fiscalizaciones. Tanto es así que a estas 131 empresas se le hicieron fiscalizaciones, 96 fiscalizaciones, y hay una diferencia, exactamente, y hay una diferencia entre lo que ellos declararon o que dejaron de declarar por lo que tuvieron pérdidas y lo que Hacienda considera que debe ser. Entonces, desconocemos algunos gastos, desconocemos, digamos, la eliminación de algunos tipos de ingresos, y eso nos genera una diferencia que en este momento está gestionándose administrativamente por más de 560.000 millones de colones. Esa es, digamos, la diferencia. Bien. De la organización Territorios Seguros, que es la que presenta el amparo, está Carlos Campos. Don Carlos, buenos días. ¿Por qué ustedes pidieron la revelación de estos nombres? Bueno, primero que nada, bueno, somos un movimiento ciudadano, ¿verdad? Somos un movimiento ciudadano que reconocemos una cosa fundamental y es la constitución política. O sea, el problema aquí central es un problema de transparencia y de rendición de cuentas. El problema aquí es si realmente la institucionalidad está respetando la Constitución y si al respetar la Constitución reconoce a la persona ciudadana, como lo establece la Constitución, como el primer poder de la República. O sea, si algo hay establecido en la Constitución política es que todo funcionario público en la institucionalidad se debe a la ciudadanía, no es al revés. Y don Nogui, permítame decirle, pero realmente no es cierto lo que usted está diciendo. Casualmente mi persona y la compañera Amanda Ugalde presentamos otra solicitud a Hacienda donde le decíamos que ahora nos entreguen la lista de los que sí contribuyeron, de los grandes contribuyentes que sí tributaron. Y Hacienda nos contesta que no, que va a analizar el voto
para ver si es cierto que nos van a entregar la información. Entonces no es como usted lo está diciendo, que hay transparencia. No es una política de transparencia lo que ustedes tienen. O sea, es una interpretación para ver cómo eluden que haya transparencia ante la ciudadanía. Y es casualmente esa falta de responsabilidad de cumplir con la rendición de cuentas que ustedes le deben a la ciudadanía, según el artículo 11 de la Constitución Política, lo que tiene este país en esta condición. Y por eso hay este caos y esta rabia nacional, porque ustedes no han hecho la tarea. ¿Cómo es posible que usted acaba de decir que han hecho 96 investigaciones de 131 en 10 años? ¿Cuánto están haciendo por día? ¿Cuánto estamos pagando? ¿Cuánto estoy pagando yo como persona ciudadana con mis impuestos por el salario de esos funcionarios? ¿Y dónde está el trabajo de esos funcionarios? O sea, ¿cómo es posible que en la página de ustedes se diga oficialmente que lo que ustedes tienen, y aquí está, obedece, aquí está, dice, como parte de su compromiso con la transparencia fiscal y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, el Ministerio de Hacienda preparó un plan de trabajo en respuesta a las debilidades señaladas por el Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿cómo es posible que ustedes estén pendientes de lo que el Fondo Monetario Internacional les diga, que tienen que explicarle a la ciudadanía y no lo que la Constitución Política dice que ustedes tienen que hacer ante la ciudadanía? O sea, es esa incongruencia de funcionamiento institucional los que no tienen esto. Por eso es que nosotros hemos recurrido para que haya transparencia y para que deje de haber esa censura institucional que nos tiene a todos en esta situación tan injusta y tan y en una vulnerabilidad ciudadana, porque no sabemos qué es lo que pasa. Bueno, la réplica, don Nogui Acosta, y también quisiera conocer qué significa profundizar también qué significa estas listas que revelan. Pero no, mire, aquí hay dos temas que tenemos que entender. Hay una contraposición en la Constitución Política en el tema de rendición de cuentas, como usted lo plantea, señor Campos, y el tema de la información confidencial. O sea, la información de las personas es inviolable. El artículo 117 del Código de Procedimientos Tributarios establece que la información tributaria es confidencial. El Ministerio de Hacienda no puede hacer nada que esté en contrario de la ley. Lo que pasa es que a raíz de la resolución de la Sala Constitucional nos va señalando qué información es confidencial y qué no. Y en este sentido me parece que es un poco impertinente de su parte decir que el Ministerio de Hacienda no está haciendo nada. Me parece que hemos sido muy transparentes, planteamos dentro del proyecto de reforma fiscal medidas para poder luchar contra la evasión y decir que no hacemos nada o que le entregamos al Fondo Monetario las decisiones que tomamos también es impertinente en el sentido de que el Fondo Monetario lo que nos está haciendo es dando asistencia técnica para mejorar la recaudación, para tener mejores mecanismos para cobrar los impuestos. Y en ese sentido hay que señalar algo que es importante. Aquí nos hemos planteado la lucha contra la evasión como algo integral. Y me parece que las acciones de los ciudadanos son importantes, o sea, son parte importante de lo que tenemos que hacer como país. Pero decir que nosotros no hacemos nada y ellos hacen mucho, o ellos no hacen nada y nosotros hacemos mucho, me parece que es una decisión en donde lo que estamos haciendo es fraccionando la acción que en conjunto tenemos que tener como país, y es mejorar la recaudación entre todos. Entonces, en este sentido, me parece, número uno, que el Ministerio de Hacienda está haciendo su trabajo, número dos, que el Ministerio de Hacienda pidió herramientas para poder hacer una mejor gestión de la evasión y la elusión fiscal, y número tres, me parece que hay una voluntad de este gobierno de acometer digamos, esta acción decidida contra las empresas que no están contribuyendo con el desarrollo de este país como un programa transversal en todas las instituciones. Y me parece que en ese sentido no es de recibo lo que plantea el señor Campos, y creo que el Ministerio de Hacienda ha sido conteste con la posición del gobierno. Sofía Guillén, ¿qué significa la publicación de esta lista? Igual Melvin Garita. Bueno, creo que significa varias cosas. Primero, habría que recalcar temporalmente cuándo es publicada. Es publicada después de la aprobación del segundo debate del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la famosa reforma fiscal. Habría sido un elemento interesante, pero además necesario en la discusión antes de la aprobación de esta reforma, porque precisamente uno de los componentes que se señalaban desde un inicio de que hacía falta de fortalecer dentro de la reforma era un capítulo integral de lucha contra el fraude fiscal. Hay 4
de las 47 medidas en el informe final de los Panama Papers en esta reforma fiscal. Y yo no me canso de decirlo, porque entre más pasa el tiempo, más tenemos ejemplos de por qué era necesario y sigue siendo necesario el combate integral a este tipo de prácticas, que si bien es cierto, como dice... Porque dice, esto no es defraudación ni evasión, es lo que dice varios de los comentarios y varias de las respuestas que he escuchado de las empresas también. Vamos a ver, ser gran contribuyente no hace a nadie malo a priori, ¿verdad? Y estar en la lista lo que hace es que llama la atención. Llama la atención, pongo un caso en particular, en el Financiero hace un par de años sale una noticia en la cual se reporta que Autopistas del Sol entre el 2014 y 2016 tuvo ganancias por entre 20 y 30 millones de dólares. En 2017, según esa lista, reporta 0 ganancias con la Ruta 27 ya adjudicada. Yo no puedo asegurar nada. No puedo concluir nada de eso, pero lo interesante sería preguntarle al Ministerio de Hacienda qué hizo, qué ha hecho y qué va a hacer sobre ese tipo de procesos que llaman la atención. Lo que sucede es que llaman la atención sobre lo que está pasando aquí, pero también llama la atención porque sucede que junto con la publicación de la lista de grandes contribuyentes que declaran 0 ganancias en algún año de este periodo o en algunos de estos 10 años en análisis, al mismo tiempo que ocurre eso, la calificadora internacional Moody's baja para Costa Rica su calificación a B1 y señala precisamente que pese a los esfuerzos de consolidación fiscal del proyecto de ley, porque incorpora en su análisis la aprobación de la reforma fiscal, pese a eso, Costa Rica tiene proyectado un aumento de deuda de hasta el 65% para el 2022. ¿Por qué? Lo hemos dicho ya varias veces. Lo que sucede es que esta reforma fiscal no llega ya ni a paliativo, ya no es una indicación no solo de Moody's. El ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, había hecho también una publicación en octubre de este año diciendo que el Ministerio de Hacienda era muy optimista en sus estimaciones de lo que este proyecto de ley podía otorgar. El ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, no yo, ya son varias llamadas de atención. Entonces uno quisiera cerrar el capítulo, irse a vacaciones o a Navidad o a fin de año y a año nuevo y decir, bueno, vamos avanzando. El problema es que los indicadores nos están diciendo que aquí ni siquiera a paliativo hemos podido llegar y el descubrimiento de esta lista hecha pública además llama la atención. Llama la atención de los últimos 10 años y la pregunta es, ¿qué sigue ahora? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Hacienda con esa lista? ¿Qué va a investigar? ¿Qué ha descubierto de lo que ha investigado? Porque creo yo que vale la pena que la ciudadanía también pueda saber. Melvin Garita, economista. Sí, estos procesos en general generan un mejor conocimiento de problemas complejos en la sociedad y sería interesante o deseable que la ciudadanía se eduque más sobre los temas fiscales, sobre los temas contables y sobre los temas de finanzas. No necesariamente, como bien señalaba Nogui hace un momento, las empresas que están en esa lista han declarado han declarado o pérdidas o utilidades cero. Y para ponerle un ejemplo muy sencillo a todos los costarricenses para que lo tengan presente. Tengamos un ejemplo donde usted como persona ha venido pagando todos los meses 100 colones en impuestos. Al final del año le hacen el cálculo del impuesto de renta que tiene que pagar y usted ya durante todos los meses ha pagado, en los anteriores 11 meses ha pagado 1.100 colones. Usted hace el cálculo sobre el impuesto que tiene que pagar sobre las utilidades y ese cálculo le dice que tiene que pagar 1.000. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que durante ese año usted ha pagado 100 colones de más. Entonces, esos casos ocurren también. También ocurren, como ya lo mencionaba Nogui, hay temas donde empresas funcionan únicamente como tenedoras de acciones, o sea, básicamente organizan y ordenan un grupo empresarial y ese grupo empresarial es el que se encarga, exactamente, es el que se encarga de las labores comerciales y de pagar impuestos. Entonces esta información pues definitivamente genera un choque importante, pero también hay que tomarla con calma, analizarla
educarse sobre el problema, porque es un problema contable, financiero y tributario al final del día, y esto pues eventualmente va a hacer que nuestra sociedad sea una sociedad mucho más educada y tome estos temas relativamente complejos con mayor calma. Respecto a Moody's y la disminución de la calificación ayer de Costa Rica. Bueno, aquí hay que tener claro algo, y es que todos tenemos claro que el proyecto de ley que recién se aprueba y que ya es una ley de la República, es un paso en la dirección correcta, es un paso en la consolidación. Otro proyecto muy necesario para seguir mejorando el perfil fiscal de mediano y largo plazo nuestro es la reforma al empleo público y la introducción del salario único. Además está darle un carácter constitucional a las reglas fiscales que tenemos hoy. Y además de eso, hay toda una agenda de mejora de la competitividad de Costa Rica que tenemos que tomar. Hay temas como infraestructura de transporte que tenemos, si nos comparamos contra el resto del mundo, tenemos una infraestructura de transporte similar a la de África, a los de los países subdesarrollados de África. También tenemos problemas en la oportunidad de la salud, en la calidad de la educación, en un mercado laboral que no es flexible. Nosotros el año pasado hicimos una reforma al Código de Trabajo, es la primera gran reforma en los últimos 70, 80 años, y en esa reforma al Código de Trabajo nadie incluyó el concepto de trabajo autónomo, por ejemplo, el concepto de teletrabajo, el concepto de trabajo extraterritorial, la flexibilización de las jornadas laborales en periodos de recesión y muchos otros conceptos que hacen que harían que el mercado laboral costarricense sea mucho más flexible y genere más empleos para todos los costarricenses. En general, la situación o el llamado que nos hace esta disminución en la calificación de riesgo por parte de Moody's, que fue bastante fuerte, fue de 2 peldaños, es algo que no se ve siempre cuando se hacen este tipo de revisiones. Lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir y no tenemos que, en términos populares, dormirnos en los laureles y tenemos que seguir en este proceso de consolidación fiscal. ¿Para qué? Para poner a Costa Rica a caminar de nuevo, a crecer a tasas del 5, 6 o 7% como lo hemos hecho en el pasado. Ya viene don Nogui, también tenemos otra persona en línea. Don Carlos Campos, que fue uno de los ciudadanos que presentó el recurso de amparo de la organización Territorios Seguros. A ver, una de las cosas importantes es que nosotros en ningún momento creemos ni queremos saber papeles internos de las empresas. Nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa el funcionamiento institucional. Nos interesa saber que lo que las instituciones están haciendo realmente están en el proceso de garantizar la transparencia para la ciudadanía. La persona ciudadana, como el soberano que es del país, necesita creer en la institucionalidad. El proceso que tenemos que echar adelante ahora es de fortalecimiento institucional. Es de saber que los procesos se dan. O sea, ¿por qué ayer mi señora ministra no dijo, miren, aquí están los procesos que ha hecho Hacienda en términos de labores de Hacienda para que todo el mundo tenga acceso a ellos? ¿Por qué no se entregan la información en un PDF y no en un formato donde realmente sea de manejo de datos, de acceso libre a los datos? ¿Por qué si este gobierno dice que es un gobierno abierto y se inscribe en el Programa Internacional de Gobierno Abierto, es más, va más allá y dice vamos a ser el primer país de un Estado abierto, la información entonces se vuelve algo de censura institucional? ¿Por qué la ciudadanía no puede tener acceso a lo que es público? Porque ya el presidente de la sala, en su voto, al profundizar el voto de la sala, fue categórico y dijo, no, es que aquí hay cosas que pertenecen a la ciudadanía, aquí hay información que es totalmente pública, que no podemos esconderla en las instituciones. El voto, el razonamiento que siempre había sido secreta la información. Bueno, era una interpretación normativa de Hacienda. No es que en la Constitución política dice que eso no debe entregarlo, no, eso es una interpretación de Hacienda. Es que una cosa es lo que dice la Constitución y otro lo que interpreta un funcionario para no sé qué razones. Son dos cosas distintas y eso es lo que yo quiero dejar muy claro aquí con don Nogui y con el Ministerio de Hacienda. O sea, nosotros no estamos cazando brujas de nadie.
Queremos que haya transparencia para que haya credibilidad institucional y para que la ciudadanía costarricense sepa que efectivamente está habiendo un proceso de avance. Ahora, el problema no es que vamos a comenzar de cero, no es que este país comenzó y nació con el plan fiscal. Este país nació hace muchos años y desde hace muchos años se nos viene diciendo lo mismo. Me acuerdo cuando Óscar Arias decía que con el escudo fiscal que él había inventado se iba a salvar Costa Rica para el futuro. Y estamos como estamos y puedo seguir ahí para atrás y puedo seguir en el medio. Lo cierto es que no ha habido transparencia para la ciudadanía y nosotros lo que exigimos es el respeto a la Constitución política en el artículo 11 que dice que todo funcionario público tiene que entregar cuentas de su gestión y que tiene que estar la información abierta para la ciudadanía. Aquí no pueden haber espacios grises donde puedo jugar para decir que sí y que no. Eso es lo que está en juego. O sea que se podrían esperar, usted dice, más revelaciones de otras listas. ¿Qué dice Nogué Acosta, viceministro de Hacienda? Mire, el día de ayer la señora ministra fue enfática en que se han hecho 96 fiscalizaciones a 131 empresas que aparecen dentro de esa lista de grandes contribuyentes que declararon cero. Y hay una diferencia entre lo que ellos plantearon como en su declaración de impuestos y lo que fiscalizó el Ministerio de Hacienda de 560.000 millones de colones. Bueno, estamos cobrando eso. O sea, es que decir que no se ha hecho nada me parece que también afecta las gestiones de los anteriores ministros de Hacienda, no de precisamente porque estamos teniendo nuevas herramientas y nos interesa muchísimo el tema de poder utilizar estas herramientas a la brevedad posible. También celebramos que se aprobó en segundo debate el expediente 19.668, una iniciativa para que quienes estén morosos tanto con la Caja como el Ministerio de Hacienda pierdan las exoneraciones, y me parece que es un paso en la dirección correcta de cómo podemos hacer una mejor gestión de la hacienda pública. Por eso creo que no es una interpretación tan antojadiza, es que la información de un privado se mantiene privada por un tema constitucional. Hacienda no puede hacer una interpretación en la dirección contraria, siempre hay una protección. En este momento el Ministerio de Hacienda no puede revelar los estados financieros de las empresas precisamente porque si usted presenta cuántos impuestos pagó y usted tiene una tasa, lo divide entre la tasa y sabe cuántas utilidades tuvo y sabe cuánto generó, y si tiene un margen de mercado puede llegar y saber cuántas ventas tuvo, y ese es un tema de información que sí puede ir construyendo usted hacia atrás. Entonces, me parece que y si la gestión de territorios seguros le va arrojando luz a Hacienda sobre esto, es una gestión interesante y adecuada. Me parece que bien señala el señor Campos que una de las debilidades que se ha tenido aquí es esa poca participación de la sociedad como un todo en la fiscalización. Nos hemos acostumbrado a no ser nosotros los garantes de la transparencia, y me parece que el ejercicio que hace Territorios Seguros es adecuado, lo que no significa que nosotros no hayamos hecho absolutamente nada en el tema de la fiscalización. Me parece que Hacienda, con las herramientas que tenía, ha hecho una gestión importante. Hay disposiciones para el cobro de estos impuestos dejados de pagar, están en litigio, los tribunales definirán eso, pero también hemos llevado 7 casos a instancias penales. Entonces, decir que no se ha hecho nada me parece que es desconocer lo que a lo largo de estos años ha hecho tributación. El otro tema que me parece importante de señalar es que se hablaba de la presentación de un proyecto de ley para publicarlo. Bueno, nosotros lo vamos a hacer de mutuo propio. ¿Un proyecto de ley para publicarlo? Nosotros lo vamos a hacer de mutuo propio porque precisamente... Y también hay una solicitud, de la ANEP para que la fiscala intervenga a Hacienda y vea si hay posibles y eventuales delitos allí. Mire, si fuese... Sí, pero es que ahí hay un tema que es importante. Me parece que Hacienda ha hecho las gestiones necesarias, hay una disposición y si desde el punto de vista de la fiscal existe algún delito, pues
será necesario que lo hagan. No estamos ni escondiendo nada, ni es nuestro interés decir que protegemos alguna empresa o los funcionarios hacen ese tipo de cosas. Me parece que si hay algún delito, pues enhorabuena que se persiga y que nos permita a todos tener mayor claridad sobre qué gestión hace Hacienda con Bien. los grandes contribuyentes. Ya va Sofía Guillén, economista. Tengo en línea a Francisco Gamboa. Él es representante, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. ¿Cómo ven ustedes la divulgación de esta información, producto de esta lista de sociedades y empresas? ¿Cómo la interpreta la Cámara de Industrias, que había afirmado anteriormente que no se produjera una cacería de brujas? Buenos días, don Francisco. Buenos días, Laura, y buenos días a sus invitados, así como también a los televidentes. Definitivamente, lo señalado por nosotros hace unas cuantas semanas cuando estuvimos ahí mismo en su programa, en la Asamblea Legislativa, de que no veíamos con malos ojos la resolución de la Sala Cuarta de indicarle al Ministerio de Hacienda que publicara la lista. Pero lo que sí veíamos con malos ojos era el grave riesgo que había de que se generara una cacería de brujas, juicios mediáticos, linchamientos públicos. Y bueno, lamentablemente, desde ayer somos testigos de cómo definitivamente nuestras reservas o nuestros temores se hicieron lamentablemente realidad. Todo lo generado el día de ayer en redes sociales y en algunos medios de comunicación definitivamente parte de un hecho que no es una realidad. La lista publicada ayer por el Ministerio de Hacienda no es una lista de evasores. Es una lista de empresas que en alguno de los últimos 10 años declararon cero utilidad o pérdida y por ende no contribución en el impuesto sobre la renta. Pero hay muchas razones en la vida real de las empresas, en el día a día, en el año a año de las empresas, por las cuales puede ocurrir una situación de este tipo, como lo son, por ejemplo, una pérdida de terreno frente a un competidor nacional o internacional, una inversión grande por la cual hay que pagar varios años una carga financiera, una inversión ya sea para ampliar la planta o para comprar otra empresa o para comprar nueva maquinaria, en el caso de las empresas industriales. Y las empresas de servicios también tienen una fuerte inversión en otros rubros. Entonces, esas son razones por las que puede haber una situación de que no haya ganancias 1 o varios años. Otra posibilidad, las empresas que son tenedoras de acciones de otras empresas que sí pagan renta por las utilidades que tienen. Entonces, hay muchas posibilidades por las cuales una empresa puede aparecer en esa lista, pero de aparecer en la misma no la convierte en ningún sentido, bajo ninguna circunstancia y desde ningún punto de vista, la convierte automáticamente en empresa evasora. Y bueno, definitivamente nuestras reservas con la publicación de esta lista o sobre los efectos que la publicación de esta lista iba a tener, lamentablemente ayer se hicieron realidad. Muchas gracias, Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industria. Sofía Guillén, economista. Vamos a ver, lo que voy a decir más que como economista, lo voy a decir como una ciudadana de acá. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de decir que el ejercicio de la ciudadanía sobre la transparencia y la fiscalización de las instituciones y de los agentes económicos que tienen responsabilidades con el Estado Social de Derecho es una cacería de brujas. Vamos a ver, el ejercicio de la ciudadanía de exigir transparencia, ya lo explicó muy bien don Carlos, es un derecho constitucional, ¿verdad? Eso no es una cacería de brujas, es que aquí tiene que haber transparencia siempre, y eso lo digo más como ciudadana. Respecto a la composición de la lista,
Yo estoy de acuerdo en que no todas y cada una de las que están allí sea posible afirmar que sean evasoras o no. Lo que pasa es que sí llama la atención. Llama la atención cuando uno lee la lista y ve, por ejemplo, la leo textualmente, al Banco Lafice o al Grupo Improsa tener 9 años de declaración de cero ganancias, o ve a la Florida Island Farm tener 6 años de declaración de cero ganancias. Llama la atención. Lo que sucede es que llama la atención, y qué dicha que hay este ejercicio de transparencia, y qué dicha que la gente está exigiendo cuentas, y qué dicha que la gente está indignada, y qué bueno que la información se haya difundido por Facebook. Eso no es una cacería de brujas, eso se llama democracia, eso se llama ejercer el derecho a la rendición de cuentas de sus representantes y de los agentes económicos en una sociedad. Y más bien debería ser la costumbre, y deberíamos de acostumbrarnos todos y todas, incluyendo a estos sectores empresariales que han sido nombrados en la lista, deberíamos acostumbrarnos a ser transparentes y a no estar incómodos. ¿Por qué tendríamos que estar incómodos con la transparencia si no debemos nada? Tenemos reacciones. Melvin Garita, regáleme un minuto porque ustedes 4 han generado una cantidad enorme de mensajes que voy a leer a continuación. Ya están listas las pantallas y hay muchísimos más comentarios haciendo fila. Mario Villalobos dice lo siguiente: también se debería hacer público el monto de impuesto que pagan todas las grandes empresas del país y también las medianas. Alan Demol 07, creo, ¿verdad? Dice, deben brindar un detalle más completo sobre esta lista, que brinden la lista, indiquen quiénes son los dueños, indiquen si están atrasados con la caja, revisen si tienen dineros en paraísos fiscales y todavía mejor, si han sido contribuyentes en las campañas políticas pasadas. Marvin Vallejo dice, es muy simple, si estas empresas hubieran pagado algo, no hubieran salido en esa lista y todo continúa igual. Oscar Hidalgo Solís dice, la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora que saben quiénes le deben al fisco? Juan Bautista Espinosa, por favor, menos discursos, se debe legislar en relación con la evasión y elusión, le compete al Congreso legislar como delito económico contra la patria, quizá dentro de crimen organizado, por lo que debe incluirse dentro del proyecto de extinción de dominio. Jorge Morales, cuando desprestigian a los empleados públicos e indiscriminadamente nos califican de privilegiados, nadie de estos se lo tomó con calma ni fueron prudentes. Fabio Antonio Rodríguez, la misma Hacienda dijo que son solo 11 las empresas holding. Las demás, ¿qué pasó? Esas otras no pueden decir la misma historia y por otra parte esas mismas empresas tienen que pagar impuestos por sus ingresos en la renta que les generan sus acciones de las empresas. Mauricio Alfaro, esta lista no ayuda por sí sola a entender, decidir y gestionar el estado y tendencias de lo tributario. Necesitamos claridad sobre estos temas, no solo una lista anual. Esos son los comentarios. Melvin Garita, economista. Sí, bueno, yo sí estoy acá como economista, como una persona que ha estudiado los problemas nacionales y llevado mis cursos de contabilidad, de finanzas, como una persona responsable. No estoy aquí estoy como un ciudadano preocupado por la situación de Costa Rica. Y me preocupa que personas como Sofía aquí se quiten su responsabilidad de generadores de opinión diciendo que va a opinar como una ciudadana. Nosotros tenemos esa obligación de ayudar a una formación de una opinión informada y muchas de estas empresas, como ya señalaban incluso algunos de los de las personas que opinaron en redes sociales, son tenedoras de acciones. Todas las que mencionó hace un momento Sofía son tenedoras de acciones. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Lo volvemos a repetir. Son empresas que sencillamente se encargan de ordenar y controlar un grupo empresarial y son ese grupo empresarial el que se encarga de las labores comerciales y las labores de pagar impuestos. No podemos decir que una empresa o que este tipo de empresas están teniendo alguna práctica diferente a lo que la ley norma. Y hay un tema importante y esto yo creo que como costarricenses tenemos que informarnos y tomar decisiones informadas, responsables, que eso es lo importante, la responsabilidad que tomamos nosotros con estos temas relativamente complejos. Muchas de estas empresas en Costa Rica, sus estados financieros son
públicos. ¿Por qué? Porque son empresas que están reguladas o que están inscritas en las bolsas de valor, en la bolsa de valores local. La información está ahí y si realmente se quiere hacer una labor de investigación y transparencia, se puede ir a buscar esa información porque muchas de esas empresas, esa información es completamente pública porque decidieron o ser empresas públicas en el sentido de mejores prácticas, de que son empresas que cotizan en bolsa y tienen que informarle a todos sus inversionistas cómo están, o que por regulación, como lo son los bancos y todos los miembros del sistema financiero nacional, que tienen que publicar su información en los diferentes entes reguladores. En general, este proceso, yo estoy encantado de buscar transparencia, sin embargo, esta no necesariamente tiene que ser la forma, una forma que deberíamos de revisar y le propongo tal vez a don Carlos que esta iniciativa, para llevarla un paso más allá, es ir de la mano de la asesoría de organismos internacionales y de otras organizaciones pares a esta que lidera don Carlos, auditar los procedimientos que tiene el Ministerio de Hacienda. Eso eventualmente nos podría dar una mayor seguridad de que eventualmente hay oportunidades de mejora, porque en todo en la vida hay oportunidades de mejora y eventualmente con eso podríamos tener mucho más certeza de que los procedimientos que se están utilizando para darle seguimiento a estas empresas son los adecuados. ¿Eso qué haría? Evitaría esta persecución o esta difamación de estas empresas, y esto es una señal que hay que tener cuidado. Si cualquiera de nosotros quiere hacer una empresa y tiene éxito y en 5, 10 o 20 años ya es un gran contribuyente y va a estar en la mira pública simplemente por haber tenido éxito, pues esa empresa va a pensar, ¿para qué voy a exponer toda mi carrera, todo mi esfuerzo, si eventualmente en otro país sí voy a tener derecho a esa seguridad de mi información privada? Y esas señales son muy delicadas si queremos seguir atrayendo inversión extranjera y que los mismos costarricenses inviertan en nuestro país. Ya viene la reacción de Carlos Campos. Deme un minuto, don Carlos Campos, de Territorios Seguros. Tenemos al diputado Walter Muñoz del Partido Integración Nacional sobre su opinión sobre la revelación de estas listas de empresas y sociedades. Adelante, don Walter Muñoz, buenos días. Buenos días, Laura, y buenos días a todos los estimables televidentes. Para nosotros, desde la perspectiva legislativa, la lista debe verse como parte de un proceso que hemos seguido, en donde hemos hablado desde el inicio, desde junio, cuando le dijimos a la señora ministra que era más importante atacar la evasión fiscal y también la evasión fiscal aduanera, porque la evasión fiscal aduanera es 10, 20 o 100 o más veces en magnitud que el problema de la evasión de grandes empresas, y que para nosotros era fundamental entender que no se tenía que poner impuestos, o sea que el expediente 20.580 iba con un rumbo equivocado, porque la evasión fiscal era casi de un 6 a un 8% del Producto Interno Bruto, o sea, 4 paquetes fiscales que lo que produjeron fue una división del país, una lucha entre diferentes posiciones, y que el tema de la evasión era fundamental. En números podemos decir que si el plan fiscal pretendía recoger 700.000 millones de colones, hoy se demuestra que con los números que muestra el Ministerio de Hacienda, de haber recogido 560.000 millones solamente con 90 y resto de empresas grandes territoriales, nos demuestra, o grandes contribuyentes, nos demuestra que además del caso que ya la ministra de Hacienda nos había dicho en el plenario, cuando nosotros le reclamamos desde el primer día que por qué no se atacaba la evasión fiscal, nos dijo que en un solo día una empresa había cancelado 1.000 millones de colones. O sea que nosotros estábamos en el camino correcto de explicarle al país que teníamos que combatir la evasión fiscal aduanera, el contrabando, y no ponerle nuevos impuestos a los costarricenses, ni en medicamentos, ni en canasta básica, ni en servicios como salud y educación, y que ahora entonces abre el gran debate de cómo lograr combatir la evasión. Por otra parte, la lista que nosotros también solicitamos, aparte del recurso que se presentó, lo que nos muestra no necesariamente es el dato de que si son evasores fiscales o no,
lo que nos está mostrando es que el Ministerio de Hacienda tiene que hacer una investigación más profunda, no solamente de las grandes empresas, sino que también del tema de poder atacar la evasión de una manera más clara, más correcta. Y por eso nosotros ya estamos presentando una moción para que la ministra de Hacienda comparezca al plenario legislativo y ahí también nos hable de números. ¿Cuál es el propósito del Ministerio de Hacienda? ¿Cuánto pretende recaudar? ¿Cuánto pretende mejorar la recaudación? ¿Cómo va a investigar si hay evasión o no hay evasión? Y desde ese punto de vista creo que estamos cumpliendo con los diferentes aspectos que contribuyen al déficit fiscal, entre ellos la evasión fiscal y todos los otros elementos que hemos puesto, y que por otra parte nos demuestra que este tipo de acciones se tomaron posterior a una aprobación de un proyecto, cuando se debió haber discutido el tema de la evasión fiscal durante la aprobación del proyecto, tal y como lo planteamos nosotros. Gracias, Walter Muñoz, del Partido de Integración Nacional. Tendremos otras voces participantes. Carlos Campos, del Grupo Territorios Seguros, que presentó el recurso de amparo. Sí, don Melvin, yo creo que es importante dejar claras varias cosas. Nuestro movimiento parte de un principio fundamental que es el principio del soberano, ¿verdad? Eso establece un deber y una obligación de la persona ciudadana para actuar con responsabilidad. O sea, nosotros no creemos que deben haber acciones aventuradas, tienen que ser acciones responsables de la ciudadanía. En este sentido debo decirle que nosotros más bien venimos a decir ya que hemos avanzado con la Universidad de Costa Rica en estos días, casualmente para ver cómo instituimos un observatorio ciudadano por la transparencia tributaria, ¿verdad? Estamos coordinando con la Escuela de Sociología para que a través de eso coordinemos con la Vicerrectoría de Acción Social para sumar otras escuelas de la UCR, ¿verdad? ¿Para qué? Casualmente para sumar la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, porque hay que construir esto. Tenemos que tener instrumentos de acceso y de control ciudadano para que ese ejercicio de la transparencia nazca de la ciudadanía y se haga desde el soberano. En segundo lugar, yo creo que usted plantea un tema que es fundamental, que vamos a tener que discutir en Costa Rica. Y usted lo señaló muy bien cuando le hacía el llamado de atención a Sofía. ¿Cuándo entonces una persona que está en la función pública deja de serlo para ser ciudadano? Es todo un debate ideológico y político eso, ¿verdad? Porque entonces resulta que de un momento a otro un funcionario público dice, no, es que usted no puede, ciudadano, venir a decirme a mí que le rinda cuentas porque me siento agredido. No, un momentico. O sea, esto es la constitución política, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo un profesional liberal deja de serlo para ser ciudadano? ¿Cuándo un diputado deja de serlo para ser ciudadano? O sea, esas cosas tenemos que aclararlas en este país, porque aquí se han establecido una cultura que es de la impunidad y la corrupción para realmente dejar de lado la cultura de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la credibilidad institucional. Si algo nosotros como Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros estamos claros, es que tenemos que fortalecer esta república participativa, porque somos una república participativa y tengo que involucrarme como persona ciudadana en la toma de decisiones y tengo que intervenir responsablemente. No se vale ir a pegar gritos, no se vale ir a exigir, no se vale ir a golpear la mesa, tenemos que sentarnos a dialogar, tenemos que encontrarnos. Y además de eso, nosotros hemos venido promoviendo un encuentro entre los poderes de la república, los 4 poderes. ¿Cuáles son los 4 poderes de este país? Yo, que soy la persona ciudadana, y los otros 3 poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, para poder establecer ese encuentro nacional y romper esta fractura que existe y darnos la mano y empezar a decir realmente vamos a hacer las cosas de manera transparente, donde todos sepamos qué estamos haciendo, y desde luego que las empresas tienen que ganar. Tenemos en el movimiento un montón de personas empresarias, emprendedoras, que todos los días luchan por ganar. ¿Cómo no van a ganar? Y todos los días luchan por ver cómo hacen para aumentar sus ganancias y ver cómo justifican el pago de sus impuestos. Pero tenemos que hacerlo todos. Y si hay situaciones difíciles, tenemos que saberlo y tenemos que acompañar esos procesos. Pero tenemos que entonces restituir la credibilidad institucional y la confianza. Porque si no hay confianza, un país no avanza, y un país se divide y un país se fragmenta. Y es un momento urgente de encontrarnos todos. Nogui Acosta, viceministro de Hacienda. Bueno, ahí decía el diputado Walter Muñoz que van a llamar a la ministra de Hacienda, una moción va a presentar él para que rinda cuenta sobre qué acciones está tomando Hacienda en torno a esto y los otros temas que están pendientes. Bueno, creo que
la ministra siempre ha estado dispuesta a venir a la Asamblea Legislativa. Creo que es la ministra de Hacienda que más veces ha venido en este lapso de tiempo a hacer una rendición de cuentas. Vino para plantear un poco la propuesta de solución al problema fiscal. Vino a explicar el tema del proyecto para regular las exoneraciones, vino a explicar el tema de la emisión de títulos en el mercado internacional y vendrá ahora con completa disposición a dar una explicación en relación con esto. Y sobre todo porque nos parece que un poco en el ejercicio que decía don Carlos Campos, es una responsabilidad del funcionario público dar una rendición de cuentas de las gestiones que ha hecho. Es un poco prematuro decir todas las cosas que hemos hecho. Tal vez podemos plantear más cuáles son los horizontes o las metas que como ministerio tenemos hacia futuro. Y nos parece que la transparencia es una de ellas, la mejora en la gestión es otra, y sobre todo tratar de cerrar esa brecha fiscal que aqueja al país como tal, ¿verdad? Y por eso yo celebro la aprobación del proyecto de ley. A veces uno tiende a ser mezquino con las propuestas y decir que el proyecto no va a generar nada, pero hay muchas cosas que sí están detrás de eso. Dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en este sentido creo que el proyecto fiscal nos agrega herramientas para luchar contra la evasión fiscal, nos da la posibilidad de avanzar en la consolidación de las cifras fiscales, nos da la oportunidad de hacer una mejor gestión del aparato estatal, y en este sentido creo que la ministra está en completa disposición de venir las veces que tenga que venir a la Asamblea Legislativa a dar esas explicaciones, porque nos parece que el llamado que hace don Carlos a ser transparentes, pero no solamente a eso, sino a trabajar en conjunto por mejorar las condiciones del país, es parte de lo que nosotros hemos planteado, no solamente con el proyecto de reforma fiscal, sino también de la gestión que hacia futuro hagamos desde el Ministerio de Hacienda. Don Nogui decía, ya voy con Sofía Guillén, y ya hay más comentarios que siguen generando ustedes. Decía el diputado Muñoz de Integración Nacional que por qué la lista se publicó ahora y no antes, cuando estaba el debate de la reforma fiscal. Mire, la presentación del proyecto, de la consulta o del amparo, creo que fue un amparo, ¿verdad? Sí, correcto. A la Sala Constitucional llevó un tiempo, se nos comunicó, nos llegó el texto íntegro y se le entregó en el plazo que establecía la Sala Constitucional, antes del cumplimiento de los 5 días que teníamos, y creo que ese era el procedimiento adecuado. Me parece que el tema de la discusión de la defraudación y de la evasión no tiene relación con este tema, porque me parece que hay 2 elementos adicionales que agrega la acción de Territorios Seguros. El primero es dar claridad sobre una interpretación que se había hecho sobre el 117 del Código de Procedimientos Tributarios en relación con qué información es confidencial y qué información no lo es, y hoy tenemos más claridad en relación con eso. El segundo tema es que la acción de Territorios Seguros era para tener la lista. La Sala Constitucional les dio la razón y nosotros entregamos la lista, y me parece que eso tampoco tiene que ver con la discusión del proyecto fiscal, porque la discusión del proyecto fiscal no tiene que ver solo con elevación, y es también con herramientas para luchar contra la evasión, es también para generar trazabilidad a través de migrar de un impuesto de ventas fragmentado a un impuesto al valor agregado con deducción financiera, y en este sentido me parece que sin proyecto fiscal tampoco tendríamos estas herramientas, que es un tema importante. Y en ese sentido creo que la discusión con don Walter va más en relación con si nosotros tenemos un proceso más integrado o un aparato tributario más integrado o menos integrado. El proyecto fiscal le agrega integralidad
a esa gestión tributaria. Bueno, y hay comentarios. Ya vamos con Sofía Guillén, voy a leerlos de inmediato y ya ustedes los tienen en pantalla. Freddy Pacheco León dice, urge conocer la información completa que muestre cómo reportan las empresas que sí tributan. Mauricio Castro dice, la publicación de esa lista está bien, ahora cada quien debe dar sus explicaciones, sería bueno profundizar esta lista con los profesionales liberales. Isa Hidalgo dice, si están diciendo que hay ejemplos y razones, entonces que lo aclaren. ¿Cuáles son esas empresas puntualmente y cuáles son esas razones? Transparencia tiene que haber y punto. Ligia Monge Gamboa dice, como ciudadana exijo saber cuáles son las medidas que Hacienda va a tomar con estas empresas. Carlos Prentice dice, cuando sacaron la lista de los salarios de universidades públicas, eso era un ejercicio democrático. Ahora que sacan una lista de grandes contribuyentes que declaran pérdidas en 10 años, es cacería de brujas. También nos dice Sandra López, no señor, si usted tiene una empresa y no paga, reportando 0 ganancias, ¿por qué no se va? Ya que no hay rentabilidad, no hay que ser contador y economista para comprender. Jonathan González, pregúntele al señor Acosta por qué no quieren decir cuál es la lista de empresas que van para la amnistía tributaria. Eso ahora usted lo responderá, viceministro. Voy con la réplica de Sofía Guillén. Sí, aquí hay varias cosas sobre la mesa. Vamos a ver, yo creo que tenemos... Creo que tenemos que respetar un poquito más a la audiencia. Nadie quiere que las empresas se vayan. Tenemos que dejar de insinuar, don Melvin, tenemos que dejar de insinuar que la transparencia puede no ser atractiva para la inversión extranjera directa. Tenemos que dejar de insinuar eso. Nosotros queremos empresas, queremos sectores que produzcan responsablemente. Yo me imagino que en las Islas Caimán, en los paraísos fiscales, un poco por ahí debe andar el discurso, ¿no? Que legitima no ser más fuertes en medidas antilavado de dinero y antifraude fiscal. Es que si no se van. No queremos que las empresas cierren, no queremos que las empresas se vayan, queremos que produzcan, pero responsablemente y en un país con transparencia. Y yo esto lo hablo como economista y como ciudadana, porque yo antes que cualquier otra cosa soy ciudadana de este país. Ojalá ningún profesional se le olvidara nunca que antes que cualquier cosa es ciudadano y ciudadana de Costa Rica y tiene responsabilidades, deberes y derechos como tal. Eso por un lado. Por el otro lado, a mí me parece, respecto a la lista, a la publicación de la lista en concreto, me parece una revelación profundamente importante. No creo que haya que bajarle el tono, no creo que sea una cacería de brujas. Creo que es un ejercicio de transparencia que demuestra que aquella insistencia por convencernos de que el fraude fiscal en Costa Rica se solucionaba en gran parte con la famosa trazabilidad de la canasta básica y de los medicamentos, era un discurso sin fundamento técnico. ¿Y por qué insisto en el fundamento técnico? Porque aquí se ha omitido deliberadamente el fundamento técnico que varias instancias internacionales ya han dado. Ahora sale Moody's diciendo que pese, y lo dice textualmente, que pese a los esfuerzos serán insuficientes para reducir el nivel de deuda y de déficit. Como resultado, continuará aumentando la deuda en los próximos años y podríamos llegar al 65% del PIB de deuda en el 2022, porque no tomamos medidas responsables para solucionar el problema que tenemos. Ya están planeando las próximas deudas, ya estamos aumentando, el otro año aumentará el déficit fiscal. Esta es una historia que no se va a terminar, pero no solo lo ha dicho Moody's. Yo aquí voy a insistir en esto porque son criterios que deliberadamente se han omitido. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, le dijo a Costa Rica en octubre de este año, esa reforma fiscal, Hacienda está siendo optimista, ni siquiera va a recaudar el 1.5 o 1.7 del PIB que dicen que va a recaudar. Ni siquiera eso es lo que dice el ICEFI. Y cuando se apruebe, dice el ICEFI, van a tener un sistema tributario más regresivo. No solo no estamos arreglando el problema de fondo, no solo de la deuda y el déficit van a seguir creciendo, es que resulta que el precio son 18,000 personas más bajo la línea de la pobreza y un sistema tributario todavía más injusto. Qué dicha, en buena hora, que sale la lista de contribuyentes, de grandes contribuyentes con declaraciones de cero utilidades. Ojalá hubiese salido antes de que se votara el segundo debate.
parte. Ser un gran contribuyente no es un crimen, no es un pecado. Lo que es un crimen, lo que es un pecado es ser grandes contribuyentes y no cumplir con las responsabilidades tributarias. Aquí lo que se quiere es responsabilidad tributaria y transparencia. Eso es lo que se pide y no es un problema discursivo. El último estudio de incumplimiento tributario hablaba de cifras del 8.22% del PIB en Costa Rica. El más reciente de solo brecha tributaria, que no es lo mismo que incumplimiento, solo brecha tributaria es 4.6%. Aquí tenemos un problema serio de evasión y elusión fiscal, un verdadero problema. Tenemos que dejar de minimizarlo, hay que ser responsables con el futuro de Costa Rica. ¿Para dónde vamos con un 65% del PIB de deuda y una economía que dice Moody's se espera que más bien se desacelere todavía más? ¿Qué va a hacer Hacienda respecto a eso? Ya vienen las réplicas, Melvin Garita. Sí, bueno, definitivamente la transparencia es algo que todos necesitamos como ciudadanos y preocupados por nuestro país. Hay formas mucho más técnicas, mucho más claras y que generan menos recelos para las personas que invierten en nuestro país, y es revisar, como le señalaba yo a don Carlos, que es una opción que pueden claramente analizar y ver si es posible, es revisar los procesos que se están teniendo dentro del Ministerio de Hacienda para revisar si estas declaraciones son correctas o no, y en la forma en la forma y el fondo de esas revisiones, de esos procedimientos, es en lo que nos tenemos que enfocar, porque no podemos estar, no conozco cuántas son las empresas que hay inscritas en Costa Rica, van a ser muchos cientos de miles. El problema es que no podemos revisar una por una, lo que tenemos que tener claro son los procedimientos que tenemos. Y ahí, Sofía, desgraciadamente, está minimizando una herramienta que está teniendo ahora el gobierno, y es la trazabilidad fiscal. No podemos decir que la trazabilidad fiscal no ha tenido éxito porque tenemos un día de tener la ley. Sí, tenemos un día de tener la ley, pero sin embargo la información que va a dar esa trazabilidad va a permitir hacer revisiones a través de esta información sobre si hay consistencia o no con las declaraciones. En general, nadie acá, estoy seguro que ninguno de los 5 que estamos acá y los 5 millones de costarricenses están en contra de la transparencia. Lo que queremos es hacerlo de una manera sensata, sin perseguir a nadie o sin desgastar a empresas a justificar cosas que ya eventualmente puede ser que ya hayan justificado y revisado con el mismo Ministerio de Hacienda. Tenemos que ser amigos de la inversión, porque la inversión es la que genera empleo y es la que genera crecimiento económico. En general, respecto al tema fiscal en general, que era la invitación inicial que tuvimos por acá, pero salieron estos temas nuevos en la tarde, tenemos todavía muchísimos desafíos. Tenemos que consolidar las finanzas públicas, tenemos que hacer que ese endeudamiento que es necesario mientras las medidas fiscales toman su mayor efecto, que sería al segundo y tercer año, y no en el primer año como se enfoca de nuevo Sofía, en esos 3 años, cuando ya el efecto de esas medidas tengan un efecto en la disminución del déficit, vamos a empezar a disminuir la deuda. Y sí, definitivamente durante estos 3 años vamos a necesitar endeudamiento. Sin embargo, lo que tenemos que trabajar es en poner en orden la casa. Y aquí estoy seguro, de nuevo, que los 5 que estamos acá no estamos en contra de disminuir la evasión y la ilusión fiscal. Simplemente lo que estamos es de hacerlo de una manera lo más transparente posible, lo más que genere los menos problemas y este encrispamiento social que don Carlos mencionaba anteriormente. Todos de la mano tenemos que poner a este país a producir. Carlos Campos. Sí. Yo creo que es muy importante en términos de lo que hemos estado conversando y de lo que aparentemente estamos totalmente de acuerdo, de ver cómo hacemos muestras de que realmente estamos saliendo adelante y que nos
damos la mano para encontrarnos y para buscar transparencia. Yo creo que es muy importante tener la información de las grandes contribuyentes que sí tributan. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante saber también cuánto tributan. ¿Qué pasa si un gran contribuyente está tributando lo mismo que la señora de la soda de enfrente? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿cómo es que una señora que se levanta desde las 3 de la mañana para sostener su negocio, al final termina, pues estoy poniendo un ejemplo hipotético, sí, claro, pero vamos a demostrar que eso no es así. Vamos a demostrarlo. Es eso lo que necesitamos demostrar, esa confianza la que tenemos que recuperar. Yo creo que es muy importante entonces que esa información se haga pública y que se nos entregue para alimentar este proceso de la constitución de este Observatorio Ciudadano por la Transparencia Tributaria, que se haría con las universidades, porque las universidades públicas tienen que estar al servicio de la ciudadanía. Para eso las financia la ciudadanía, para que estén a su servicio. Necesitamos de verdad hacer esfuerzos para entender una cosa. Estos temas no son mágicos, porque a veces se presentan como mágicos, como solo para ciertos ungidos que pueden entender esas cosas tan raras. Las personas lo entienden, las personas tienen saberes y conocimientos suficientes para hacerlo. La ciudadanía puede entender. ¿Entienden por qué en votar? Que todavía es todavía más mágico que esto, y van y votan apostando por alguien que no saben ni conocen. ¿Cómo no van a apostar por ver dónde están sus impuestos y cómo se invierten? O sea, tenemos que salirnos de ese cuento. Eso es un invento que han desarrollado algunos para decirnos que la ciudadanía no puede hacer esto. Incluso nos llaman la ciudadanía de a pie. O sea, hay unos que andan en carro y otros andan a pie. Eso no puede ser. Aquí, en este país, la Constitución dice que todos somos iguales. Y aquí, como personas ciudadanas y como el soberano, tenemos la potestad de saber esto. Entonces, yo creo que es muy importante que el Ministerio de Hacienda nos entregue esta información para no tener que seguir en esta judicialización de los procesos. Me parece que eso lo que demuestra es que siguen escondiendo cosas y van a profundizar la fractura que hay. Y lo otro que me parece importante es entender que nosotros desde nuestro movimiento estamos claros que hay que alfabetizar a la ciudadanía. Eso sí, y estamos en un proceso de alfabetización. Nuestro movimiento tiene cómo hacerlo y sabe cómo hacerlo. Welmer Ramos. Perdón, Welmer Ramos, no, perdón. Noguía Costa, es que está don Welmer Ramos listo para poder intervenir, pero no creo que no nos va a dar chance de poder tener la intervención del diputado de Acción Ciudadana. Noguía Costa, viceministro. Sí, yo quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, me parece que Sofía tiende normalmente a visualizar el proyecto fiscal como una trampa. Y lo que quiero decirle es que si no se aprobase la reforma fiscal y no se hicieran las acciones que la ministra ha ido planteando a lo largo de todos estos días, el nivel de la relación deuda-PIB sería alrededor del 80% en el 2023 y no el 65%. Y creo que 65 es mejor que 80. Y también por una razón, el proyecto fiscal nunca ha pretendido cerrar el déficit de manera completa, pretende tener un superávit primario. Un superávit primario es aquel en donde usted tiene todos sus ingresos menos sus gastos corrientes, o sea, todos los ingresos corrientes menos los gastos corrientes, excluyendo los intereses, y eso nos da la posibilidad de ir repagando la deuda. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad atacar el proyecto fiscal como algo que va a cerrar el déficit nunca ha sido la pretensión de este gobierno, ni me parece que sea la pretensión del país. El déficit por déficit no es malo, depende de para qué lo utilicemos. Si nosotros pretendiéramos cerrar el déficit de manera completa, entonces no deberíamos hacer ninguna carretera, no deberíamos hacer ningún hospital, no deberíamos hacer ninguna escuela para poder generar ese ahorro, porque más o menos invertimos 2% del presupuesto en infraestructura. Bueno, la propuesta de nosotros siempre fue consolidar las cifras fiscales. O sea, nosotros no queremos déficit cero, y no queremos déficit cero porque si esa fuese nuestra pretensión, entonces sí podríamos estar haciendo un daño a la economía porque tendríamos que hacer un frenazo muy grande. Y por eso la pretensión del proyecto fiscal siempre ha sido tener un déficit manejable. Ok, a partir del 2023 la deuda va a empezar a bajar. Muy bien lo señalaba don Melvin. El mayor impacto del proyecto fiscal se va a dar a partir del 2020,
del 2021, 2022, 2023 ya estaríamos con las cifras consolidadas. Más o menos para esa época, los cálculos que tenemos nosotros es que el proyecto fiscal haya generado una disminución de alrededor de 4 puntos en el déficit. Entonces, en ese sentido, nos parece que es importante. Y señalando lo que decía don Carlos Campos, nosotros celebramos que los ciudadanos asuman la responsabilidad de ser garantes no solamente de el uso de los impuestos, sino de cómo, en el caso particular del Ministerio de Hacienda, pero en general para todo el Estado, realizan sus funciones. Me parece que es parte del ejercicio democrático que un país tiene que acometer con valor y entender que somos escrutables. Y en ese sentido, todos los ciudadanos nos pueden pedir cuentas a todos los funcionarios públicos. Gracias entonces a ustedes por acompañarnos. El tema se prolongó más allá y es que, bueno, era muy necesario porque está generando muchísimas reacciones. Teníamos a don Welmer Ramos efectivamente listo, no pudo participar lamentablemente, pero tuvimos otras participaciones igual de interesantes. Y agradecemos muchísimo al viceministro de Hacienda, Noguera Acosta, también a Melvin Garita, a Sofía Guillén y Carlos Campos de Territorios Seguros también. A ustedes también por acompañarnos en esta mañana. Terminamos aquí la transmisión de la revista y manténganse con la transmisión de CINAR Costa Rica Medios. Buenos días.